¿Te has dado cuenta de que hay personas a las que nada parece moverlas, aunque el mundo grite, aunque la gente critique, aunque todo se complique, aunque alrededor todo se sacuda? Personas que no se apagan cuando otros dudan de ellas. Personas que no se rompen cuando la presión aprieta. Personas que no se pierden a sí mismas solo porque afuera hay ruido, juicio o caos. Y no es que hayan tenido suerte, no es que no sientan, no es que la vida las trate mejor, es que aprendieron algo que la mayoría nunca aprende. Aprendieron a volverse intocables por dentro. Y presta atención, porque no hablo de volverte frío, no hablo de fingir que nada te importa, no hablo de convertirte en piedra. Hablo de algo mucho más poderoso, mucho más raro, mucho más peligroso. Hablo de convertirte en alguien que no se derrumba con la negatividad, en alguien que no queda secuestrado por sus emociones, en alguien que no se distrae con el ruido de otros, en alguien que no se rompe cada vez que falla, cada vez que pierde, cada vez que la vida no sale como esperaba. Porque esto es inevitable. El mundo te va a probar, la gente te va a juzgar, las situaciones te van a presionar, te van a empujar, te van a poner en momentos incómodos. La pregunta no es si va a pasar, va a pasar. La verdadera pregunta es ¿qué va a pasar contigo cuando pase? ¿Qué versión de ti va a aparecer cuando la vida apriete de verdad? Hoy vas a aprender lecciones que, si las aplicas de verdad, si no solo las escuchas, sino que las encarnas, te vuelven mentalmente fuerte, emocionalmente estable y peligrosamente enfocado en tus objetivos. Y cuando te conviertes en alguien así, la negatividad ya no te frena, la presión ya no te controla, y ninguna situación te quiebra con la facilidad con la que antes lo hacía. Quédate hasta el final, porque lo que entiendas aquí no solo puede cambiar tu forma de pensar, puede cambiar tu forma de reaccionar, tu forma de decidir, tu forma de vivir. Y ahí es donde todo empieza a cambiar. Empecemos. Lección 1. Deja de buscar validación en los demás. La primera grieta por donde se te cuela el dolor es simple, silenciosa y devastadora. Depender del permiso de otros para sentir que vales. Ese es el inicio de muchísima debilidad emocional, muchísimo más de lo que la gente cree, porque muchos no viven su vida. Lo que hacen es actuar para una audiencia invisible, una audiencia imaginaria, una audiencia que ni siquiera paga el precio de sus decisiones, pero aún así dirige su comportamiento. Se levantan pensando, ¿qué van a decir? Se visten pensando, ¿me aprobarán? Deciden pensando, ¿esto encaja con lo que esperan de mí? Publican algo pensando, ¿tendrá aceptación? Callan algo pensando, ¿y si incomodo? Y sin darse cuenta, día tras día, hacen algo silencioso y peligrosísimo. Se recortan, se editan, se disminuyen, se borran un poco cada día para no incomodar a nadie, para no decepcionar a nadie, para no ser cuestionados por nadie. Entiende esto con claridad. El momento en que tu valor depende de la aprobación externa, le entregas el control de tu paz a otra persona. Y ese es un precio demasiado alto. Si te elogian, subes. Si te critican, caes. Si te ignoran, dudas. Si no te responden, te inquietas. Si no te validan, te sientes menos. Y así, sin darte cuenta, tu corazón se vuelve un control remoto en manos ajenas. Hoy alguien te hace sentir suficiente. Mañana alguien te hace sentir pequeño. Y tú vives a merced de eso. Pero aquí es donde hay que ir más profundo. ¿Por qué se busca validación? Porque hay inseguridad. Porque la persona no confía en su propio criterio. Porque duda de su propio juicio, porque todavía no ha construido una base interna lo bastante firme como para sostenerse sola. Y cuando tú no te sostienes, buscas que el mundo te sostenga. Buscas que te aplaudan para sentirte bien. Buscas que te acepten para atreverte. Buscas que te digan que sí, porque en el fondo, tú todavía no te has dicho sí a ti mismo. Y aquí viene una verdad que duele, pero también libera. Hagas lo que hagas, no le vas a gustar a todos. No va a pasar. Nunca ha pasado.
Puedes ser amable y aún así te señalarán. Puedes ser exitoso y aún así te minimizarán. Puedes ser honesto y aún así te malinterpretarán. Puedes tener buenas intenciones y aún así ser criticado. Porque el problema no siempre eres tú. Muchas veces el filtro está en los ojos del otro, en sus heridas, en sus celos, en sus proyecciones, en su propia oscuridad. Así que si tu meta es agradar a todos, tu destino es el cansancio. Cansancio mental, cansancio emocional, cansancio espiritual. Porque vivir buscando aprobación te vuelve una versión negociada de ti mismo. Y una persona que siempre se está negociando, tarde o temprano, deja de reconocerse. Entonces, el cambio fuerte es este. Empieza a validarte tú. Haz ese giro. Hazlo de verdad. En vez de preguntarte, ¿les gusto? Pregúntate, ¿me respeto? En vez de preguntarte, ¿qué dirán? Pregúntate, ¿qué es correcto para mí? En vez de vivir pendiente del aplauso, empieza a vivir alineado con tus valores. Porque cuando haces ese cambio, algo por dentro se acomoda. Algo deja de temblar. Ya no te gobierna el aplauso. Te gobierna tu conciencia, tu criterio, tu verdad. Imagina la escena. Alguien te critica. Antes te alterabas, te justificabas, querías explicar todo, querías convencer. Ahora no. Ahora respiras. Ahora observas. Ahora sigues. No porque seas indiferente, sino porque cuando sabes quién eres, ya no necesitas que otro te lo confirme a cada rato. Y aquí es donde la mayoría falla. Confunden paz con debilidad. Confunden seguridad con frialdad. Pero no. Saber quién eres te da una serenidad que no necesita espectáculo. Eso no significa que te vuelvas arrogante. No significa que ignores a todo el mundo. No significa que nadie pueda enseñarte nada. Significa algo mucho más maduro. Escuchas sin depender. Observas sin absorber. Consideras, pero decides tú. Porque tu vida no le pertenece a la opinión ajena. Tu vida es tu responsabilidad. Tus decisiones son tu carga. Tu paz es tu tarea. Hay un tipo de libertad que llega cuando dejas de pedir permiso para existir. Y esa libertad se siente distinto. Caminas con más calma. Hablas con más honestidad. Tomas decisiones sin temblar por la mirada ajena. Dejas de estar calculando cada movimiento para ver si encaja y empiezas, por fin, a pertenecer a ti. Recuérdalo con esta frase: el día que dejas de perseguir aprobación, empiezas a pertenecer a ti. Y eso cambia todo, porque ya no vives para impresionar, vives para ser íntegro. Ya no te mueves por necesidad de aceptación, te mueves por convicción. Desde hoy, deja de intentar caerle bien a todos, deja de ajustar tu esencia para encajar donde no cabes, deja de suavizarte para que nadie se incomode. Confía en tu criterio. Respétate. Sostén tus decisiones con dignidad. Aunque no todos entiendan, aunque no todos aprueben, aunque no todos se queden. Porque cuando tú controlas tu propio valor, nadie más puede controlarte. Lección 2. Domina tus emociones. Si quieres ser intocable por dentro, hay una habilidad que define todo lo demás: el control emocional. No porque sentir sea malo, no porque emocionarte te haga débil, sino porque reaccionar sin control te vuelve manipulable. Y una persona manipulable nunca está en paz, nunca está realmente libre, nunca está verdaderamente en poder de sí misma. La realidad es simple, brutal y directa. Si no puedes gobernar tus emociones, cualquiera puede gobernarte. Cualquiera. El comentario correcto, la provocación exacta, el silencio de alguien, el gesto de alguien, una demora, una mirada, un rechazo, y ya cambió tu día, ya cambió tu energía, ya cambió tu dirección. La mayoría vive en modo reacción. Alguien comenta algo y responden al instante. Algo sale mal y explotan. Un mensaje no llega y se llenan de ansiedad. Una mirada rara y ya se sienten atacados. Una publicación les mueve el orgullo. Un tono les despierta una herida. Un detalle les cambia el ánimo. Y así, su paz depende del clima del día, del humor de otros, del tráfico, del algoritmo, de una palabra,
de una publicación. Eso no. Es vivir con dirección. Eso es vivir como una hoja al viento. Y aquí está la diferencia que casi nadie entiende. Emocionarte es humano. Enojarte, entristecerte, sentirte herido, sentir miedo, es parte de estar vivo. El problema no es sentir. El problema es obedecer al impulso como si fuera una orden. El problema es convertir cada emoción en una instrucción inmediata. Siento rabia, entonces ataco. Siento miedo, entonces huyo. Siento ansiedad, entonces imagino lo peor. Siento rechazo, entonces me destruyo. Piensa en este momento. Alguien te provoca, te lanza una frase con intención, te toca el orgullo, te pincha donde duele. Y ahí tienes dos caminos. Siempre tienes dos caminos. 1. Reaccionas. Contestación rápida. Tono elevado. Impulso suelto. Defensa desesperada. ¿Y qué pasa? Pierdes el volante. La emoción maneja por ti. Tú ya no estás eligiendo. Estás obedeciendo. Y el otro, el que te provocó, consigue exactamente lo que quería: controlarte. 2. Respondes con dominio. Te quedas sereno. Miras la situación. Te das un segundo. Respiras. Observas el fuego antes de alimentarlo. Y en ese segundo, en esa pausa tan pequeña pero tan poderosa, recuperas poder, recuperas dirección, recuperas dignidad. Esa pausa es oro, y aquí es donde todo cambia, porque el poder no está en la fuerza del grito, no está en quien habla más duro, no está en quien responde más rápido. El poder está en la capacidad de decidir, en la capacidad de no entregarte al impulso, en la capacidad de permanecer entero cuando sería fácil perderte. Algo que casi nadie te dice es esto. Hay personas que buscan tu reacción como si fuera un premio. Te presionan, te provocan, te pinchan justo donde duele, te hablan de cierta manera, te empujan al límite, solo para ver si logran sacarte de tu centro, solo para comprobar si todavía tienen acceso a tus botones. Y la mayoría les regala ese premio, les da la rabia, les da el desorden, les da la energía, les da la paz, les da el control. Pero cuando no reaccionas, les quitas el juguete. Cuando te mantienes tranquilo, el otro se queda sin estrategia, porque su plan era tu impulso, su fuerza dependía de tu desorden, su entrada dependía de tu falta de control. Y aquí es donde todo cambia. Ahora, una técnica que cambia vidas de verdad, crea un espacio entre lo que sientes y lo que haces. Un espacio pequeño, sí, pero real, un espacio consciente. Respira, cuenta mentalmente, mira tu cuerpo, nota lo que sube, nota el calor, nota el nudo, nota la tensión. Y antes de actuar, pregúntate algo directo. ¿Esta reacción me ayuda o me hace pequeño? Esa sola pregunta te salva de decisiones que luego cuestan meses, porque casi todas las grandes metidas de pata pasan en segundos emocionales. Un mensaje enviado con enojo, una palabra dicha con orgullo, una decisión tomada con miedo, un cierre impulsivo, una ruptura innecesaria, un error que nació de no saber pausar. Y aquí viene otra verdad importante. El control emocional no es reprimir, no es fingir que no pasa nada, no es tragarte todo hasta explotar por dentro. Eso no es dominio, eso es acumulación. El control emocional es dirigir, es reconocer lo que sientes sin volverte esclavo de eso. Es mirar la emoción a la cara y decir: te veo, te escucho, pero no vas a decidir por mí. Y hay una verdad incómoda que necesita ser dicha. Mantenerse calmado no es debilidad, es disciplina. Cualquiera puede explotar, cualquiera puede gritar, cualquiera puede perder el control, cualquiera puede dejarse arrastrar, pero no cualquiera puede respirar y permanecer firme. No cualquiera puede sostener la calma cuando todo dentro quiere reaccionar. Eso es fuerza, fuerza real, fuerza entrenada, fuerza que pesa. Si te sirve una idea estoica simple, guárdala así. No controlas lo que pasa, controlas tu juicio sobre lo que pasa. Ahí nace tu libertad, ahí empieza tu poder, porque lo que te destruye muchas veces no es el hecho, es la interpretación automática que haces del hecho. Marco Aurelio lo decía con una claridad brutal:
Tú tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos. Y cuando entiendes eso de verdad, no como frase bonita, sino como práctica diaria, tu vida se vuelve más liviana, más sobria, más estable. Entonces, desde hoy, deja de reaccionar en automático. No respondas en caliente. No tomes decisiones cuando el pecho está ardiendo. No hables desde el impulso como si el impulso fuera sabio. Pausa, mira, elige, mantén el centro, porque cuando dominas tus emociones, dominas tu vida. Lección 3. Aprende a soltar a las personas y a las situaciones. Para volverte intocable, necesitas una habilidad que muchos confunden con frialdad, pero que en realidad es madurez, el desapego. No es indiferencia, no es dureza vacía, no es dejar de sentir, es independencia emocional. Y esa diferencia lo cambia todo. La mayoría se ata con cadenas invisibles, a personas, a opiniones, a resultados, a planes, a expectativas, a una imagen específica de cómo debería salir todo. Y por eso sufren tanto, no solo por lo que pasa, sufren por lo que imaginaban, sufren por lo que querían retener, sufren por no saber soltar. Si alguien se va, se desmoronan. Si cambia el escenario, entran en pánico. Si el resultado no es el esperado, se sienten perdidos. Si algo no sigue el guión que tenían en la cabeza, sienten que todo se rompió. ¿Por qué? Porque pusieron su estabilidad en algo externo. Y todo lo externo cambia. Todo. Las personas cambian. Los planes cambian. Las circunstancias cambian. La vida cambia. Lo que hoy está, mañana puede no estar. Entiende esto. El apego extremo crea vulnerabilidad. Cuanto más dependes, más fácil te rompen. En cambio, el desapego sano crea estabilidad. Cuanto más te sostienes por dentro, menos te derrumba lo de afuera. Y aquí es donde la mayoría no quiere mirar, porque soltar asusta. Soltar confronta. Soltar obliga a crecer. Ahora, importante, desapegarte no es dejar de querer. No es volverte incapaz de amar. No es convertirte en alguien distante. Es dejar de necesitar para estar bien. Esa es la diferencia. Puedes amar a alguien, pero no desaparecer en esa persona. Puedes entregarte a un vínculo, pero no abandonarte a ti. Puedes esforzarte por algo, pero no destruirte si no sale. Puedes construir, pero no quedar atrapado en un solo final. Imagina que trabajas por un objetivo con todo. Lo das todo. Tu energía, tu enfoque, tu tiempo, tu disciplina. Pero dentro de ti hay una frase silenciosa. Haré mi parte, lo demás lo aceptaré. Si sale, avanzas. Si no sale, aprendes y reajustas. Sin drama innecesario, sin autodestrucción, sin convertir un resultado en sentencia sobre tu valor, con dignidad, con firmeza, con flexibilidad. Ese equilibrio te vuelve sólido. Y aquí es donde casi nadie llega, porque la mayoría cree que intensidad es apego, cree que amar mucho es depender mucho, cree que desear algo con fuerza significa romperse si no lo consigue. Pero no, la verdadera fuerza está en comprometerte sin esclavizarte. Ahora hablemos de gente. Muchísimas personas toleran lo intolerable por miedo a perder, aguantan faltas de respeto, justifican señales claras. Se quedan en vínculos que los apagan, los confunden o los desgastan, y lo hacen por una razón muy simple. Creen que perder a alguien es peor que perderse a sí mismos, pero escucha esto con calma, porque esto cambia vidas. Si te pierdes a ti para retener a alguien, ya perdiste. Aunque esa persona siga ahí, ya perdiste paz, ya perdiste dignidad, ya perdiste dirección, ya perdiste el centro. El desapego te devuelve claridad. Dejas de idealizar. Dejas de inventar versiones de la gente que no existen. Ves lo que hay. Ya no fuerzas conexiones. Ya no persigues migajas. Ya no mendigas atención. Ya no sostienes vínculos que solo viven porque tú cargas todo. Y esa claridad te protege. Te salva de insistir donde ya no hay verdad. Te salva de quedarte donde ya no hay respeto. También funciona con resultados. Tu plan puede fallar. Tu intento puede salir distinto. La vida puede moverte el piso. Puede cambiarte el escenario. Puede cerrarte puertas.
puede llevarte por un camino que tú no habías imaginado. Y si estás aferrado a un solo guión, sufres doble. Sufres por lo que pasó y sufres por lo que debió pasar. En cambio, cuando entiendes que tu esfuerzo está en tus manos, pero el resultado no siempre, algo se desbloquea. Te adaptas, cambias estrategia, recalculas, sigues caminando, no te quedas llorando frente a una puerta cerrada como si toda tu vida dependiera de una sola entrada. Séneca lo resume de una forma que corta directo. Sufrimos más en la imaginación que en la realidad. Y muchas veces, el apego es exactamente eso. Una película interna. Una historia de pérdida que todavía no ha ocurrido. Un miedo repetido. Una obsesión sostenida. Cuando te desapegas, te liberas del exceso de pensamiento, de la dependencia emocional y del miedo constante a que algo se rompa. Y aquí es donde todo cambia de verdad. Porque personas llegan a tu vida y estás bien. Personas se van y sigues bien. Las cosas cambian y tú te mantienes estable. No porque no sientas, no porque no duela, sino porque ya no te derrumbas. Recuérdalo así. Cuida con profundidad, pero no dependas por completo. Lección 4. Enfócate únicamente en tu crecimiento. Hay algo que destruye la fuerza mental sin que te des cuenta, sin hacer ruido, sin pedir permiso. La distracción. Y hoy la distracción está por todas partes. Comparación, chismes, redes, opiniones, la vida de otros, el avance de otros, el brillo de otros, las métricas de otros, los logros de otros. Y mientras más miras hacia afuera, menos poder tienes hacia adentro. Muchos pierden su poder porque viven mirando hacia afuera, viven pendientes, viven comparando, viven revisando, viven consumiendo la vida de otros mientras abandonan la construcción de la suya. Y mientras miran, se vacían, se dispersan, se desgastan. La regla es simple: la distracción te debilita, el enfoque te fortalece. Cuanto más miras lo que hacen los demás, más confusión sientes. Cuanto más vuelves a ti, más claridad aparece. Cuanto más alimentas tu atención con ruido, más frágil se vuelve tu mente. Cuanto más proteges tu enfoque, más fuerte se vuelve tu dirección. Piénsalo. Cuando comparas, casi siempre pierdes, porque tú te comparas con el resultado final de alguien y lo mides con tu proceso incompleto. Tú ves el logro del otro, pero no ves su sacrificio. Ves el aplauso, pero no ves las noches silenciosas. Ves la victoria, pero no ves la disciplina. Ves la foto, pero no ves el precio. Y esa comparación te roba energía, te hace sentir tarde, te hace sentir insuficiente, te hace sentir apurado, te hace sentir que todo el mundo avanza menos tú. Y poco a poco, casi sin notarlo, la confianza baja. Pero cuando te concentras en tu camino, ves algo distinto. Ves tu progreso, ves tus pasos, ves tu dirección, ves tu mejora. Y eso construye una seguridad que no depende de aplausos, no depende de comparaciones, no depende de que nadie te mire. Es una seguridad más limpia, más profunda, más sólida. Tu vida no es una carrera contra todos, es un compromiso contigo. Cada quien tiene su ritmo, su carga, su historia, su temporada, su batalla. Compararte es como querer medir el océano con una regla. No tiene sentido, no sirve, solo te confunde. Imagina que haces un cambio simple, pero radical. En vez de revisar qué está haciendo el mundo, revisas qué estás haciendo tú hoy por tu futuro. En vez de gastar tiempo en observar, inviertes tiempo en aprender. En vez de discutir opiniones, entrenas habilidades. En vez de perseguir atención, construyes capacidad. Y aquí es donde todo cambia, porque tu energía deja de estar dividida, se concentra, se afila, se vuelve fuerte. El enfoque no es solo trabajar más, el enfoque es cuidar tu atención, porque donde pones tu atención, pones tu vida. Donde pones tu atención, crece algo. Si alimentas el drama, crece el drama. Si alimentas la negatividad, crece la negatividad. Si alimentas la comparación, crece la frustración. Pero si alimentas el progreso,
crece tu progreso. Entonces protege tu atención como si fuera oro, porque lo es. De hecho, es más valiosa de lo que imaginas, porque una vida entera puede desordenarse por no saber dónde poner la mente. Pregúntate con honestidad, ¿a qué le estoy dando mis mejores minutos? ¿A lo que me construye o a lo que me consume? Porque aquí está el punto incómodo. No es que te falte tiempo, a veces te sobra distracción. No es que no puedas avanzar, a veces estás demasiado dividido. Enfocarte en tu crecimiento requiere disciplina, requiere decir no, requiere cortar distracciones, requiere hacer lo correcto incluso cuando no apetece, requiere consistencia cuando nadie aplaude, requiere avanzar aunque al principio todo se vea lento. No es fácil y precisamente por eso te vuelve fuerte. Y aquí es donde, a mitad del camino, te digo algo directo. Si este video te está poniendo ideas claras, suscríbete ahora para ver el próximo video y para más videos como este. Porque aquí no venimos a motivarnos un rato. Venimos a construir carácter. Ahora vuelve conmigo. Imagina que trabajas en ti todos los días, sin necesidad de que nadie lo vea. Mejoras tu mente, afinas tus hábitos, fortaleces tu disciplina, aprendes a sostenerte, aprendes a callar, aprendes a elegir mejor. Al principio parece lento, luego se vuelve evidente y un día te das cuenta de algo poderoso. Ya no eres la misma persona que se desmoronaba por cualquier cosa. Cuando estás enfocado en crecer, te queda menos espacio para el ruido, menos tiempo para dramas, menos energía para batallas inútiles, menos necesidad de mirar lo que hace todo el mundo. Y eso, justamente eso, te vuelve intocable. Lección 5. Construye límites firmes. Si quieres ser intocable, necesitas una habilidad que protege tu paz como un escudo. Poner límites, porque sin límites quedas disponible para todos y controlado por todos. Y una persona disponible para todo termina vacía de sí misma. Mucha gente dice sí por miedo, sí para no quedar mal, sí para que no se enojen, sí para que no se vayan, sí para que no los rechacen, sí para evitar incomodidad, sí para no tener que explicar. Y mientras más sí dicen, más se vacían, se agotan, se sienten usados, se sienten invadidos, se sienten irrespetados, sienten que su vida ya no les pertenece, sienten que su agenda se volvió ajena. Y aquí va una frase que deberías tatuarte en la mente. Si tú no pones límites, alguien más los pondrá por ti. Pero esos límites no te van a cuidar, te van a encerrar. Los límites no son muros para odiar al mundo, son reglas para proteger tu energía, son decisiones que definen qué aceptas y qué no. Enseñan a los demás cómo tratarte, le muestran a la vida dónde termina tu disponibilidad y dónde empieza tu dignidad. Imagina una escena simple. Alguien intenta invadir tu tiempo y tú dices, no puedo. Sin excusas interminables, sin culpa excesiva, sin una novela para justificarte, solo con calma, solo con claridad. Otro intenta faltarte al respeto y tú lo detienes, sin drama, sin espectáculo, sin necesidad de pelear por horas, solo con firmeza. ¿Y qué pasa? Empiezan a tomarte en serio, no porque intimides, sino porque te respetas. Y cuando tú te respetas, marcas un estándar. La gente te trata según lo que tú permites. Si permites interrupciones, te interrumpen. Si permites burlas, las repiten. Si permites manipulación, la profundizan. Si permites negatividad, te la llevan a la puerta. Pero cuando cambias lo que permites, cambias tu vida. Muchos no ponen límites por miedo a perder personas. ¿Y si se enojan? ¿Y si se van? ¿Y si ya no les gusto? Pero aquí está la verdad. Quien se va porque pusiste límites, se quedaba por el beneficio de que no los tenías. Esa es la verdad que pocos quieren aceptar. Las personas reales respetan. Las que buscan aprovecharse se resisten. Y esa resistencia te revela todo lo que necesitabas saber. Los límites protegen tu energía. Cada vez que dices sí a algo que no te suma, estás diciendo no a algo que sí importa. No a tu descanso, no a tu enfoque, no a tu paz, no a tu tiempo, no a tu crecimiento. Cada vez que te tragas el respeto propio por complacer, estás pagando con algo demasiado valioso. Entonces cambia la mentalidad.
Decir no no te hace malo, te hace claro. No tienes que estar disponible todo el tiempo, no tienes que explicar tu vida en detalle, no tienes que justificar cada decisión como si estuvieras en juicio, no tienes que cargar con todo por miedo a decepcionar. Imagina vivir así. Tú controlas tu tiempo. Tú decides a qué le das energía. Tú eliges qué entra y qué no entra en tu espacio mental. Tú defines hasta dónde llegan los demás. Ahí, literalmente, nadie puede perturbarte sin tu permiso. Y eso es poder. Recuerda esta línea. Los límites no alejan a la gente correcta, alejan a la gente equivocada. Lección 6. Domina el silencio e ignora el ruido. Hay un arte que vuelve intocable a cualquiera. En un mundo lleno de provocación, de exposición y de ruido. El silencio. No el silencio de miedo. No el silencio de cobardía. El silencio de control. El silencio de quien no necesita reaccionar para demostrar nada. Hoy hay demasiado ruido, opiniones por todas partes, críticas por todas partes, gente hablando por hablar, contenido sin fin, comentarios sin rostro, distracciones sin pausa. Y si escuchas todo, te pierdes. Si respondes todo, te agotas. Si dejas entrar todo, te contaminas. Muchos se meten en discusiones que no cambian nada. Contestan cada provocación como si fuera obligación. Explican su vida como si debieran un reporte. Discuten con personas que no quieren entender. Se enredan en dinámicas que solo les roban energía. Y así, sin darse cuenta, regalan su foco, regalan su paz, regalan su poder. El silencio no es vacío, es poder. Es elegir no participar en lo que te empequeñece. Es saber que no toda batalla merece tu presencia, no toda conversación merece tu voz, no toda provocación merece tu respuesta. Imagina que alguien te lanza una provocación, te busca, te tienta, te quiere sacar de tu centro, quiere que entres en su terreno, quiere bajarte al nivel donde él sí se siente cómodo. Y tú no le das nada, ni una reacción, ni una explicación, ni una pelea. Solo calma, solo presencia, solo distancia. Ese momento es fuerte, muy fuerte, porque el que provoca vive de tu respuesta. Si no hay respuesta, su juego se cae. Si no hay reacción, no hay premio. Si no hay acceso, no hay control. Y aquí es donde tu silencio deja de ser ausencia y se convierte en autoridad. Pero el ruido no es solo gente. El ruido también es todo lo que te distrae de tu propósito. Conversaciones inútiles, comparaciones constantes, quejas repetidas, contenidos que te dejan ansioso, ambientes que te contaminan, voces que te drenan. Necesitas un filtro serio, un filtro consciente. No toda opinión importa, no todo comentario merece entrada, no toda voz tiene derecho a tu mente. Tu atención es limitada y tu atención es tu vida. Donde va tu atención, se va tu energía. Donde se va tu energía, se va tu capacidad de construir. El silencio te vuelve observador, y cuando observas más, entiendes mejor. Empiezas a notar patrones, intenciones, motivos, dinámicas. Empiezas a ver lo que antes no veías, justamente porque antes estabas demasiado ocupado reaccionando. Hablas menos, pero tus palabras pesan más. Y aquí hay algo que libera. No tienes que demostrarte ante todos. No tienes que convencer a nadie de tu valor. No tienes que responder para ganar. Hay victorias que se consiguen yendo a dormir en paz. Hay discusiones que se ganan abandonándolas. Hay personas a las que más les duele no poder alterarte. Cuando dejas de reaccionar al ruido, recuperas control. Ya no te gobiernan las palabras ajenas. Ya no te arrastran los impulsos. Ya no le das escenario a lo que no merece ni un segundo más de tu vida. Te vuelves estable, y la estabilidad es una forma silenciosa de poder. Recuérdalo así. Responde solo a lo que construye. Ignora lo que intenta romper. Lección 7. Construye una fuerza interna irrompible. Al final, todo se resume en una sola cosa: tu fuerza interior. Porque no puedes controlar a la gente. No puedes controlar el clima del mundo. No puedes controlar todas las pérdidas, todos los cambios, todas las pruebas, todo lo que pasa afuera. Pero sí puedes controlarte a ti.
Y cuando tu fuerza viene de adentro, nada afuera te destruye con la facilidad con la que antes lo hacía. La fuerza externa es frágil. Puede depender del dinero, del estatus, de la aprobación, del momento, de la imagen. Y todo eso sube y baja. Todo eso cambia. Todo eso puede irse. La fuerza interna, en cambio, se queda contigo. Es tu base, es tu columna, es lo que sostiene todo cuando afuera tiembla. ¿Y cómo se construye? Con dificultad, con retos, con incomodidad, con momentos en los que sientes que no puedes y aún así te levantas, con días donde no tienes ganas, pero haces lo correcto, con temporadas donde te duele, pero no te abandonas. Muchos huyen de lo difícil, evitan el conflicto, le tienen pánico al fracaso, se esconden de los desafíos, buscan comodidad constante, quieren paz sin disciplina, crecimiento sin esfuerzo, fortaleza sin prueba. Y por eso se mantienen frágiles, porque el carácter no se fabrica en la comodidad, se entrena en la fricción. Las personas fuertes hacen lo contrario, enfrentan lo real, aceptan el reto, aprenden de la caída, se reconstruyen, no porque les encante sufrir, no porque disfruten el dolor, sino porque entendieron algo decisivo. El carácter se entrena, la mente se entrena, la estabilidad se entrena, y todo entrenamiento serio incomoda. Imagina que te sucede algo duro, te duele, te mueve, te sacude, te desordena. Y por un momento sientes que no puedes, pero en vez de quebrarte, te preguntas, ¿qué me está enseñando esto? No para romantizar el dolor, no para fingir que no duele, sino para usarlo, para no desperdiciarlo, para convertirlo en algo que te fortalezca en lugar de dejar que solo te hunda. Porque el dolor sin aprendizaje se convierte en carga, pero el dolor con aprendizaje se convierte en fuerza. Y aquí hay otra verdad que vale oro. Ser fuerte no es no sentirte débil. Ser fuerte es no quedarte a vivir en la debilidad. Habrá días en los que te sientas cansado, días en los que te sientas bajo, días en los que dudes de ti, días en los que la mente se nuble, días en los que quieras soltar todo. Eso es humano. Eso no te hace frágil. Lo que te hace irrompible es que no te rindes en tu peor versión, que vuelves, que te levantas otra vez, que haces lo correcto incluso cuando no apetece, que sigues construyendo incluso cuando nadie lo ve. Eso es autocontrol. Y el autocontrol es poder. Vuelvo a lo estoico, porque aquí encaja perfecto. No eres tus emociones, eres tu respuesta. No eres tu impulso, eres tu elección. Tu virtud está en mantener el timón cuando el mar se pone feo. Y aquí es donde se nota el trabajo interno. Cuando el mundo aprieta, la mente débil se desordena. La mente fuerte se ordena. La mente fuerte respira, observa, se reagrupa y responde con intención. Y ahí es donde te vuelves intocable. Cuando tu estabilidad no depende de lo que pase, sino de quién decides ser frente a lo que pase. Esa es la diferencia. No controlas todo, pero sí controlas la identidad con la que atraviesas todo. Entonces, recapitula conmigo, porque esto es el mapa completo de una mente que no se rompe. Deja de mendigar validación. Domina tus emociones. Suelta lo que no controlas. Enfócate en crecer. Pon límites. Usa el silencio como escudo y construye una fuerza interna que no se negocia. No te vuelves intocable cambiando el mundo. Te vuelves intocable dominándote a ti. Ahora quiero hacerte una pregunta directa y respóndetela con honestidad. ¿Qué es lo que más te ha estado tocando por dentro últimamente? ¿La opinión de alguien? ¿La ansiedad? ¿La comparación? ¿Un apego? ¿Tu falta de límites? Porque hasta que no lo nombres, seguirá teniendo más poder del que debería. Si quieres, escribe en comentarios una línea de compromiso. Hoy vuelvo a mi centro. Y si este video te sirvió, deja tu like porque ayuda a que más personas lo vean cuando lo necesitan. Suscríbete si todavía no lo has hecho y activa la campana para que no te pierdas el próximo video. Recuerda esto para cerrar. La persona más fuerte no es la que controla a los demás, sino la que se controla a sí misma.
Nos vemos en el siguiente video.